Muy buenos días a todos nuevamente. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro servicio, deseándoles un año, que sea el Señor y su mano guiándonos en todo este nuevo año y que podamos pues estar en sus propósitos, ¿no? Y los invito a todos a que vayan a sus Biblias y busquemos el Salmo 139. Salmo 139. Estaremos leyendo desde el versículo 1. Salmo 139, versículo 1, dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravilloso son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno reconocer en un día como hoy, en este comienzo de año, que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Que Él nos formó. Qué bonito que el pasaje nos recuerda, aunque sin importar dónde nosotros vayamos, Dios va a estar ahí, ¿no? Aún en medio de las tinieblas, Él va a resplandecer en medio de nosotros. Aún si nosotros aún decidiéramos tomar las tinieblas y habitar en el Seol, ¿no? Dios siempre va a querer que estemos con Él, ¿no? Tan grande amor Dios nos tiene que Él quiere estar con nosotros, tener esa relación con nosotros, ¿no?
y, y que de esa misma manera, así como lo dice el pasaje, nosotros podamos corresponderle, ¿no? El autor bien se reconoce como alguien que hace lo que Dios aborrece, alguien que sabe que es lo que Dios no le gusta y está dispuesto a dejarlo a un lado para estar con Él, ¿no? Entonces, qué bueno que en este comienzo de año terminemos aún con el pasaje que dice, examíname, oh Dios, ¿no? Dios, por favor, déjame ver lo que hay aún en mi corazón, porque muchas veces nos engañamos, ¿no? Podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero no puede ser así. Entonces, coloquemos esta mañana todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en que este año podamos decir eso, ¿no? En cada momento. Dios, yo no soy amigo de aquello que tú aborreces. Y yo reconozco de dónde vengo, que tú me formaste, que tú eres luz en medio de mi vida. Pero aun cuando no lo reconozca, Dios, por favor, ayúdame a conocer, a ver lo que está en mis pensamientos y en mi corazón, porque tal vez nos podemos estar engañando, ¿no? Entonces, de esta manera, oremos en esta mañana y coloquemos lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y que sea Dios hablándonos y guiándonos en medio de todo este año, ¿no? Que sin importar lo que pase, siempre podamos agradarle a Él y solo a Él. Padre Celestial, en esta mañana queremos honrar tu santo nombre. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto para que seas tú examinándonos, Dios, para que seas tú tocándonos en lo más profundo de nuestro ser, Dios. Hoy sabemos que tú nos formaste, que tú hiciste todo lo que nosotros somos, Señor. Que si estamos en esta tierra, hiciste esta vida, nos has dado esta vida, Dios, que se compone de muchas cosas que parecieran imposibles de estar tan alineadas, solo porque tu mano nos sostiene, Dios. Y entendiendo esto, Señor, entendemos que aún después de la muerte hay un propósito mayor, Dios, que eres tú, sigues siendo tú. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, aún a ver si estamos en medio de tinieblas, Señor. Si hemos estado en lugares donde no tenemos que estar, Dios. Y permítenos reconocer tu presencia y tu gran amor, Dios. Y gracias. Gracias, Señor, porque aún en los lugares más oscuros y más tenebrosos que aún hemos estado, tu luz ha resplandecido en medio de nuestro Dios. Y tú has hecho morada en nosotros en medio de ti. Así que te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Y examínanos. Deseamos, Señor, profundamente que nos examines. Examina nuestro corazón, nuestros pensamientos, Dios, para que podamos conocer lo que tú quieres para nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, y elevamos tu santo y único nombre, Dios. Preparamos nuestro corazón para darte la mejor alabanza de vida, Dios, que podemos entregarte un día como hoy, Dios, reconociendo que nos has guardado, que todos estos años de vida que hemos tenido, Señor, han sido por tu misericordia y tu favor, Dios. Gracias por la provisión, gracias por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has traído tú, Dios, y ha sido con un propósito maravilloso. Colocamos una vez más nuestro corazón delante de ti, Señor, y te exaltamos y te alabamos con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento y con todas nuestras fuerzas. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres
vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya.
su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, yeah. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre en grande
semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu gran amor. Te damos los buenos días, Señor, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Señor, a nuestra reunión, sabiendo, Señor, que estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por permitirnos pasar a este nuevo año, Señor. En tu gracia, Señor, en tu bondad, en tu amor, Señor. Te damos muchas gracias porque nos permites estar nuevamente aquí, reunidos en tu presencia, Señor, como la comunidad que tú has forjado, Señor, como tu iglesia de la cual tú eres la cabeza, Señor. Y lo reconocemos, Señor, pidiéndote en esta mañana que nos hables, que toques nuestro corazón, Señor, que toques nuestra mente, que sigas transformando nuestras vidas, Señor, en este nuevo año, Señor. Te ponemos, Señor, todo lo que viene, cada reto, Señor, cada circunstancia, Señor, sea buena, sea mala, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, para que tú seas moldeando nuestra vida, Señor, cada día, para parecernos más a Cristo, más a nuestro Señor Jesús, más a nuestro Maestro, Señor. En esta mañana te celebramos con gozo, levantamos tu nombre, Señor. Te reconocemos, Señor, superior a todas las cosas, Señor. Nos concentramos solamente en ti, Dios, en estos pocos minutos, Señor, que dedicamos a ti, Dios, en este servicio, Señor, como iglesia, reunidos delante de tu presencia, Señor. Exaltamos tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Te reconocemos, Dios, por quien tú eres, Señor.
Te vemos, Señor, tal cual y tú eres, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, sigas revelándote a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Mientras también celebramos, Señor, el sacrificio eterno que has hecho por nosotros, por alcanzarnos, por salvarnos, por limpiarnos, por redimirnos, por sacarnos, Señor, del hueco en el que estábamos, Señor, y llevarnos a tus alturas, Dios, donde tú estás. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y queremos, Señor, rendir toda nuestra vida en esta mañana delante de ti, Dios. Nuevamente te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, que te hagas real en nosotros, Señor, que nos permita, Señor, sentir tu compañía y tu abrazo, Señor, ahí en cada lugar donde cada persona que está conectada, Señor, o que nos está viendo en la retransmisión, Señor, que sienta tu abrazo, Señor, que sintamos, Señor, tu toque especial en nuestras vidas, Señor, que tú llenes nuestro corazón, Señor, y que llenes nuestra vida de tu Espíritu Santo, Señor, una llenura fresca, Señor, un aceite renovado en nuestras vidas, Señor, para que nuestra lámpara no se apague, Señor, porque necesitamos cada día más de ti, Señor, necesitamos cada día más de tu fortaleza, Señor, necesitamos cada día más de tu amparo, Señor, de tus palabras que nos dan vida y que nos alimentan, Señor, de tu presencia, Señor, que nos alienta, Señor, que nos reconforta, Padre Celestial. Necesitamos cada día más de ti. Hoy venimos por más de ti. Hoy nos acercamos a tu presencia por más de ti, Dios. Y queremos, Señor, recibir lo nuevo de ti, Dios. Vino nuevo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos disponemos, Señor, de todo nuestro corazón, Señor, con todo el amor que tenemos por ti, Dios, para escuchar tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana. Espíritu Santo, toca nuestras vidas y nos ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el que nos lleva a toda verdad, Señor. Tú eres el que nos muestra al Padre tal y como es, Señor. Y en esta mañana, Padre, te pido que me uses, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino tus palabras, y que seas hablando a cada una de las vidas, Señor, aún de las palabras que no hablo, Señor. Espíritu Santo, sé tú también hablando y tocando cada vida específicamente, Dios, para que recibamos cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a nuestro primer servicio. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta mañana nuestro primer servicio del año, y le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar aquí, ¿no? Su gracia ha estado sobre nuestras vidas. Hemos pasado ya 2 años bastante difíciles, pero aquí estamos y podemos decir nuevamente, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Ojalá usted pueda decir amén en su casa, en su lugar, en cualquier lugar donde se encuentre, y darle gracias a Dios porque nos sostiene y nos tiene aquí todavía. Y con esa acción de gracias, pues comenzamos con nuestra enseñanza en el día de hoy, que es muy especial para mí y se titula, de pronto para los que están ahí anotando, En la mesa con el Señor. Entonces, por eso de pronto ven ahí en el fondo una pintura muy famosa que de pronto está un poco, la cambié un poquito, pero es la pintura de la última cena, ¿no? Entonces aquí tenemos al Señor Jesús, ahí si lo pueden ver, graficando un poco el tema que vamos a tratar en esta mañana, que es en la mesa con el Señor. Y eso es muy importante, y conozco más o menos a la mayoría y sé que les gusta comer como a mí me gusta comer, y por eso esto es tan importante para nosotros, ¿no? Y tan diciente, como tan ilustrativo para nosotros, en la mesa con el Señor. Pues, ¿qué hacemos en la mesa con el Señor? ¿O qué hacemos comúnmente en la mesa? Pues nos sentamos a comer, nos sentamos a tomar un tinto, nos sentamos a comer un postre, pero por lo general, pues nos sentamos a ingerir algún alimento, ¿no? Y esto tiene algo de místico, si me permiten de pronto la palabra. Cuando nos reunimos varias personas alrededor de la mesa, hay algo muy especial, hay algo muy raro que sucede, ¿no? Las conversaciones que suceden en la mesa al comer, ¿no? Eh, para mí el ejemplo más cercano es con los muchachos de alabanza y adoración, ¿no? Con los chicos del equipo.
Por lo general yo trato cuando hay algo importante que hablar o cuando necesitamos pasar un tiempo de comunión, pues lo hacemos generalmente y yo pongo siempre la mesa, ¿no? Y pongo los alimentos y nos reunimos y traemos los alimentos y siempre pasan cosas, ¿no? Y las conversaciones a veces son un poco locas y a veces nos sirve también para abrir nuestro corazón más fácilmente, ¿no? Pero la comida tiene ese toque que nos permite tener un momento muy especial, ¿no? Y también suceden muchas anécdotas, ¿no? Alrededor de la mesa. A lo largo de estos años en nuestra iglesia, cuando nos hemos reunido a la mesa han sucedido muchas cosas, ¿no? Muchos chistes, por ejemplo, que han quedado marcados en nuestras vidas. De pronto alguien dijo, anécdotas, ¿no? Que sucedieron a lo largo ya de tanto tiempo que llevamos en la iglesia, ¿no? De pronto algunos hermanos que de pronto han estado desde el comienzo, pues recuerdan muchas cosas, ¿no? Nuestras cenas navideñas, cuando nos reunimos alrededor de la comida, pues es un momento muy especial, ¿no? Entonces, pensando en que es un momento muy especial, también pensando en nuestras familias, que es el primer lugar donde nos reunimos a la mesa, y que de pronto se ha perdido mucho eso, ¿no? Y que deberíamos retomarlo, porque pues yo recuerdo antes, cuando estábamos en familia, pues nos sentábamos todos a la mesa, ¿no? A compartir, a hablar de qué sucedió en nuestros días, en el trabajo, en el estudio, cómo va todo, ¿no? Y era un momento muy especial, ¿no? En mi caso nos sentábamos y orábamos y compartíamos un momento muy especial, ¿no? Pero ahorita como que cada uno coge su comida y se va aparte, ¿no? Los chicos se van a su cuarto, están pendientes de su celular, algunos se van al televisor y como que se ha perdido mucho este momento que es tan especial alrededor de la mesa. Ojalá pudiéramos recuperarlo. Pero este momento muy especial, hoy lo vamos a enfocar alrededor del Señor Jesús y pues ya ustedes ven el fondo, ¿no? Y el trasfondo de lo que vamos a hablar hoy. Y hay un versículo muy especial para mí que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso es la nueva traducción vivientes. Es espectacular este versículo, ¿no? Eh, que en algún tiempo lo utilizábamos para evangelizar, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y esto es uno de los deseos más grandes de nuestro Dios, ¿no? De nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús. Poder sentarse a la mesa con nosotros y compartir un momento de intimidad. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un 3x3. ¿Qué significa eso? Vamos a revisar 3 momentos eh, a la mesa con el Señor y vamos a encontrar 3 cosas, 3 momentos o 3 aplicaciones que podemos encontrar en ese momento tan especial a la mesa con el Señor. Entonces, el primer momento que vamos a revisar está en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 1. Ahí les doy un poquito de tiempo, no creo que se demore mucho encontrando Génesis. Génesis capítulo 18, versículo 1. Listo, espero que ya estén ahí. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces, un momento de intimidad, ¿no? Este es uno de los primeros momentos que podemos encontrar en la palabra del Señor, donde Dios se hace presente, en este caso en la vida de Abraham, y puede tener un momento a la mesa con él. Entonces, tres cosas que podemos encontrar a la mesa en este primer momento con Abraham. Entonces, el primero es conocimiento. Dice la palabra que Abraham reconoció a los hombres que venían, ¿no? Y no los pudo haber reconocido si no los hubiera conocido, ¿no? Si no supiera quiénes son. Y eso es muy importante cuando nos sentamos a la mesa con el Señor, que necesitamos un tiempo de conocer y de reconocer a nuestro Señor. Es muy importante. En la vida de Abraham, si leemos todo el Génesis y podemos ver la vida de Abraham, sabemos que él cada momento estaba buscando una oportunidad para levantar un altar, ¿no? De pronto lo hemos estudiado con el pastor Américo. Cada momento, cada vez que él se movía de un lugar a otro, cada que tenía una situación, cada que necesitaba un consejo, o a veces simplemente porque quería dar gracias a Dios, pues él levantaba un altar, ¿no? Y esto nos habla de que Abraham tenía una vida de conocer a Dios. Y por eso cuando llegaron estos hombres y cuando llegó el Señor en esta situación, pues Abraham lo vio de lejos, dice, ¿no? De lejos lo vio. Y aún así lo reconoció. Y un ejemplo que es muy claro para nosotros. Si nosotros de pronto no conocemos a alguien que viene, pues obviamente no lo vamos a reconocer, ¿no? Si de pronto conocimos a una persona una vez, un día en algún lugar, solo una vez, solo un momento, un momentico, nos lo presentaron y ya. Y después lo vemos que se acerca de pronto en la calle, de pronto nos va a visitar o cualquier circunstancia y lo vemos, pues de pronto no lo vamos a reconocer, ¿cierto? Porque no hemos tenido ese acercamiento con esa persona y no lo hemos detallado y no sabemos de pronto cómo camina, cómo se mueve, si tiene de pronto algún rasgo característico, pues no lo vamos a reconocer. Pero Abraham reconoció al Señor que se acercaba porque había tenido ese momento de conocerlo, de detallarlo, de saber cómo era, ¿no? Abraham conocía el corazón del Señor. Y lo podemos ver mucho más adelante en los versículos 23 y 24, que de pronto no lo vamos a leer porque se nos hace un poco largo, pero ustedes ya recuerdan la historia, ¿no? Después de esto, el Señor va en camino hacia algo, ¿no? Que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en este camino, pues se detiene donde Abraham y bueno, tienen un momento ahí y hablan un tiempo. Pero en el versículo 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, esto nos muestra que Abraham no solamente conocía al Señor de vista, ¿no? Superficialmente, no solamente sabía cómo era físicamente o no lo podría reconocer si lo viera, ¿no? Sino que conocía profundamente a Dios, conocía el corazón mismo de Dios, sabía cómo pensaba, sabía cuál era su comportamiento. Y esto nos habla mucho más profundamente acerca de conocer. Para nosotros es igual. Cuando estamos en la mesa, cuando continuamente nos sentamos a la mesa con el Señor, en la analogía que estamos utilizando en la mañana de hoy, pues entendemos y aprendemos a conocer el corazón del Señor, que es algo que también vemos en la vida de David, ¿no? David conocía profundamente el corazón del Señor porque se reunía y tenía la costumbre de estar en la presencia del Señor y también estar ahí en la mesa, en el símil que estamos utilizando y estar ahí con el Señor, conocer profundamente al Señor. Cada que nos sentemos a la mesa con el Señor en intimidad,
recordemos que no es solamente para que el Señor nos conozca a nosotros, porque Él ya nos conoce. Leíamos ahorita al principio el Salmo 139, ¿no? ¿Qué tanto nos conoce el Señor si nos hizo? Dice que desde las profundidades, ¿no? Que tenía escritas en un libro cosas que nosotros íbamos a hacer y que no falta ni siquiera una sola de ellas. A todas les atinó. Entonces el Señor nos conoce profundamente, pero el Señor quiere que lo conozcamos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él para conocer su corazón también. Y lo dice, por ejemplo, en los libros proféticos. Muchas veces el pueblo de Israel se acercaba al Señor de manera superficial. Y el Señor dice, ya no quiero holocaustos, ya no quiero sacrificios, yo quiero es que me conozcan. Y ese es el deseo profundo de nuestro Dios, que nos sentemos a la mesa para conocerlo. Eh, y nos pasa muchas veces, ¿no? De pronto en las cenas que hemos tenido, de pronto han llegado personas nuevas, de pronto han llegado personas que no conocemos, y muchas veces nos sentamos a la mesa y como que las personas que están se levantan y como que pasa lo mismo, o sea, no nos tomamos el tiempo de hacer preguntas, de conocer a la otra persona, de saber qué hace, de saber de dónde viene. Y es exactamente lo mismo que pasa con el Señor. Hagámosle preguntas a Dios, conozcámoslo, porque en el momento de oración muchas veces perdemos esa oportunidad de escuchar la voz de Dios y saber cómo es Él, de escuchar qué es lo que tiene que decir. Y hay algo muy importante en estos versículos, y es que Abraham escuchó la promesa de Dios. Y eso solo sucede por una constante comunión. Muchas veces queremos aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos saber cuál es la voz de Dios, porque sí que hay otras voces a nuestro alrededor y a veces nos confundimos, ¿no? Y a veces tenemos miedo de equivocarnos. Por eso es tan importante conocer a Dios. Hay unos versículos en el Nuevo Testamento que podemos encontrar esto, ¿no? Donde los discípulos escucharon la voz de Dios, ¿no? Dice que estaban pescando y que el Señor habló y que uno de ellos reconoció y dijo, ¡ay, es el maestro! Pero ¿por qué lo reconoció? Porque lo conocía, ¿verdad? Porque había pasado tiempo con él y sabía cómo era la voz de Dios. Pues lo mismo le pasó a Abraham. Eh, si él no hubiera pasado tiempo con Dios, si no hubiera pasado tiempo con el Señor, pues no hubiera reconocido la voz de Dios y saber que realmente lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento era real. Porque es que lo que Dios le dice y la promesa que Dios le da a Abraham, pues es algo que nosotros consideraríamos imposible, que es muy difícil de hacer, que él pudiera tener hijos en una edad tan avanzada, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué es la voz de Dios? Pues pasando tiempo con él y aprendiendo de su tono, ¿no? De cuál es el tono que utiliza ahí el Señor. Y en el versículo 9 dice eh, que estaba Sara también ahí, ¿no? Que estaba escuchando detrás de la puerta. Y en el versículo 11 dice que Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y en el versículo 12 dice, se rió pues Sara dentro de sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y después el Señor le dice, ¿por qué te ríes, Sara? Y ella dice, no, no me reí. Y el Señor le dice, sí, sí se rió, pero ¿por qué sucede esto? Porque había incredulidad en el corazón de Sara, ¿no? Y esto es muy importante. A veces, para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos quitar la incredulidad de nuestro corazón. Hay un contraste aquí, ¿no? Entre la vida de Abraham y Sara. Abraham estaba dispuesto, ¿no? Estaba escuchando la voz de Dios y creyendo lo que Dios le estaba diciendo. Pero Sara tenía incredulidad en su corazón y dice, pero ¿cómo? O sea, es imposible que esto suceda. Está escuchando la voz de Dios, está viendo al Señor ahí cerquita, le está sirviendo la comida, pero aún así hay incredulidad en su corazón y por eso no puede recibir esta promesa, ¿no? Entonces, que ojalá no nos pase lo mismo y que no haya incredulidad en nuestro corazón cuando estemos a la mesa ahí con el Señor, cuando lo estemos viendo ahí, palpando casi, ¿no? Y que el Señor nos dé sus promesas y que no podamos creer y que digamos, pero ¿cómo si eso es imposible, ¿no? Entonces, la primera es conocimiento, la segunda es esfuerzo. Cuando nos sentamos a la mesa con el Señor, hay un esfuerzo, hay algo, hay un sacrificio de nuestras vidas también que debe estar implícito ahí. En la vida de Abraham y en la historia que acabamos de leer,
pues preparar los alimentos requirió un esfuerzo, ¿no? Amasar el pan, preparar la harina, ¿no? Dice que se fue y buscó un becerro y se lo dio a uno de sus criados para que lo preparara, ¿no? Entonces, pues implícitamente ustedes saben lo que requiere eso, sobre todo lo del becerro, ¿no? Pues manejar el becerro no es fácil, toca matar el becerro, toca cortar el becerro, toca cocinar el becerro, bueno, etcétera, ¿no? Ustedes saben todo el proceso que implica eso. Eso requiere un esfuerzo. Y en nuestra vida también, en nuestra vida de intimidad, en nuestra vida devocional, cuando nos sentamos a la mesa con el Señor, pues también hay un esfuerzo. Nada más el que ustedes se hayan levantado y que se hayan preparado, que hayan alistado de pronto su celular, su computador, que hayan alistado de pronto ahí la sala, que hayan preparado su ropa aún, ¿no? Para vestirse para este día tan especial, pues requiere un esfuerzo, requiere una preparación, ¿no? Eh, y eso también hace parte de estar ahí en la mesa con el Señor. Dice también que Abraham fue diligente y eso también implica un esfuerzo. Aquí dice que Abraham corrió, corrió, ¿no? Corrió primero a decirle a Sara que preparara los panes, corrió a buscar el becerro, corrió a decirle al criado que lo preparara, ¿no? Eso nos habla de la diligencia. Nuestra vida a la mesa con el Señor también tiene que tener diligencia. eh, Muchas veces llegamos tarde a esa cita con el Señor. Muchas veces aplazamos ese momento con el Señor, pero el momento a la mesa con el Señor tiene que ser con diligencia. No podemos perder ese momento de intimidad con el Señor. No podemos perder ese momento tan especial con el Señor porque vamos a perder, por ejemplo, cosas como las que vivió Abraham, la promesa. Imagínense donde Abraham no haya sido diligente y dejara que estas personas pasaran, que el Señor ahí manifestado hubiera pasado de largo, pues no hubiera recibido la promesa del Señor y se hubiera perdido esto tan grande, ¿no? Por eso necesitamos esforzarnos en ser diligentes para estar ahí en la mesa con el Señor. Y lo último es que la preparación requiere también un esfuerzo. Eh, Y también implícitamente en este punto necesitamos reconocer que no debemos hacer las cosas de cualquier manera. No debemos presentarnos a la mesa de cualquier manera, ¿no? Hay una parábola en el Nuevo Testamento donde dice que el Señor Jesús nos cuenta, ¿no? Que hay unas bodas y que el padre de familia invita a la gente, ¿no? Y llega una persona que no está vestida adecuadamente a estas bodas y que lo sacan simplemente porque no estaba vestido acorde a la manera como debía uno presentarse pues a una boda, a una fiesta. Entonces estas cosas nos hablan de que no debemos presentarnos de cualquier manera. Y eso habla también un poco con lo que mencionaba ahorita en el punto anterior, de que necesitamos diligencia en nuestro esfuerzo, ¿no? Porque si perdemos este momento, pues va a ser algo gravísimo, ¿no? Pero necesitamos estar preparados para este momento, ¿no? Necesitamos preparar nuestra vida, nuestro corazón. A veces llegamos corriendo como a última hora y hacemos como las cosas así como, como lo que salga, ¿no? Y yo creo que el Señor no se merece eso. El Señor se merece un poco de respeto y el Señor se merece lo mejor que podamos ofrecerle de nuestra vida. Y el último punto dentro de esta historia es intercesión. Intercesión. Y que es algo que vamos a ver en todos los momentos que encontremos en la Biblia. Si ustedes hacen un estudio como de pronto el que yo hice, de estos momentos a la mesa con el Señor, se van a dar cuenta que cada momento fue un momento de intercesión, de salvación, de perdón de pecados. Cada uno ha sido un momento para eso. Entonces no podemos pasar por alto eso. Intercesión. Entonces ya recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces Abraham eh, se encuentra con el Señor y el Señor le cuenta, ¿no? Lo que va a hacer. Y en el versículo 17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Entonces miren que ya el momento a la mesa con el Señor es tan especial que el Señor mismo decide, bueno, ¿y yo por qué le voy a ocultar cosas o por qué no le voy a contar lo que voy a hacer a Abraham, ¿no? Y que qué bonito que el Señor también nos trate de la misma manera, que haya tanta confianza entre los dos, que el Señor diga cosas como las que dijo de Abraham, ¿no? ¿Cómo le voy a encubrir? ¿Por qué no le voy a contar lo que voy a hacer? ¿No? Entonces,
Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces empieza a darle un valor. Bueno, y si hay 50, si hay 20, si hay 10, si hay 5, si hay uno, ¿no? Entonces el Abraham regateando ahí con el Señor para salvar a esta población. Y sabemos que lo hacía porque su sobrino estaba allá, ¿no? Pero igualmente hay una intercesión por parte de Abraham para poder estar o para poder salvar a estas poblaciones, ¿no? Entonces al final pues logra salvar la vida de su sobrino, ¿no? Y de su familia. Y esto es muy importante, que el momento a la mesa con el Señor también sea un momento de intercesión, de salvación, de perdón de pecados, no solamente los nuestros, sino de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país que tanto lo necesita, ¿verdad? Las oraciones de los profetas son maravillosas. Podemos encontrar que ellos dicen, Señor, hemos pecado, y ellos se meten ahí, ¿no? Hemos pecado, Señor, como tu pueblo, perdónanos. Ojalá nuestro momento ahí a la mesa con el Señor también tenga momentos de intercesión, ¿no? Por las personas que no se están salvando, que están lejos del Señor, y que ellos también se puedan acercar a esa mesa y disfrutar de lo que Dios ha preparado para todos los que se acercan a Él. Listo, entonces en este primer momento tenemos conocimiento, tenemos esfuerzo y tenemos intercesión. Y tenemos otro momento en Juan capítulo 18, perdón, Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12. Si me pueden acompañar ahí, Juan capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo, Juan capítulo 12, versículo 8. No, perdón, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Juan capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Y dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, en este momento que de pronto también recordamos que el Señor está a la mesa, ¿no? Con sus discípulos, con otras personas, encontramos otras cosas que son muy importantes. Y la primera es un toque con la realidad. Y esto es muy importante. A veces nos ensimismamos mucho en nuestra religión y perdemos contacto con la realidad, ¿no? Con las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y esto nos lo muestra la vida de Judas, ¿no? Judas nos da ese toque de realidad de que sigue habiendo personas con dobles intenciones, por ejemplo, que sigue habiendo cosas malas a nuestro alrededor, personas malas, que hay personas pobres a nuestro alrededor, que hay personas sufriendo. No podemos perder de vista esto porque ya estamos en la iglesia, porque ya nos sentimos bien, porque ya somos salvos y perdemos de vista todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Aún temas tan delicados como los temas políticos. Para nosotros ahora es más diciente, por ejemplo, lo de la pandemia, todo el sufrimiento que está sucediendo a nuestro alrededor por esto de la pandemia, lo económico, todos los problemas económicos que esto ha desarrollado a nuestro alrededor, todas las personas que han perdido su empleo. Entonces, no podemos perder de vista la realidad. Y en el momento en la mesa con el Señor, pues tenemos un toque de realidad. Eh, y aún en nuestra propia realidad, ¿no? Aún tenemos aflicciones. Y cuando estudiaba este pasaje, se venía a mi mente unos versículos que están un poco más adelante en el Evangelio de Juan, y es que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero Él dice, tranquilos,
yo he vencido al mundo. Tenemos esa tranquilidad en el Señor, pero no podemos aún por eso eh, estar absortos de la realidad, estar en una burbuja de religiosidad que que nos haga insensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, debemos tener eso en cuenta. Algunos están en la mesa, pero no son del Señor. También eso nos da un toque de realidad, ¿no? Aún dentro de nuestra propia iglesia, hay personas que están ahí, hay personas que dicen ser cristianos, hay personas que de pronto se sientan a la mesa, que comparten con nosotros estando ahí el Señor Jesús, ¿no? Pero al final ellos no están ahí porque amen al Señor o porque conozcan al Señor, simplemente no son del Señor. Y eso también es verdad, eso también es real y debemos tenerlo en cuenta. Muchas veces queremos que nuestras iglesias, que nuestra iglesia sea perfecta, que todos los que están ahí sean perfectos, que no haya chismes, que no haya problemas entre los hermanos, que no hayan cosas malas, ¿no? Queremos que nuestra iglesia sea perfecta, pero eso nunca va a suceder, porque siempre vamos a estar en un proceso de purificación, de santificación, y la comunidad nos ayuda a eso. Aún nosotros debemos reconocer nuestros propios errores y nuestros propios defectos, ¿no? Que afectan también a los demás. Entonces necesitamos ese toque de realidad. También reconocer que nosotros no somos perfectos y que necesitamos estar ahí con el Señor para que Él nos cambie, nos transforme. Darle importancia al Señor Jesús. Ese sería el segundo punto en esta segunda historia. Eh, Hay dobles intenciones. En la vida de Judas, él decía, no, pero ¿por qué se gastó la plata en eso si lo hubiéramos podido vender y dárselo a los pobres? Pero dice el pasaje que eso era mentira, que eso era simplemente una doble moral, porque de pronto sí le daba algo a los pobres, pero también él sacaba su tajada, ¿no? Por debajo de la mesa, ¿no? Entonces, hay que darle importancia al Señor Jesús y necesitamos, y ese salmo al principio yo creo que fue la mejor introducción que pudimos haber hecho, ¿no? Y decirle al Señor, examíname y conoce mi corazón. Dice la palabra del Señor que nada es más engañoso que nuestro propio corazón, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos engañamos y pensamos que estamos haciendo las cosas por una cosa, valga la redundancia, pero en nuestro interior hay una doble intención, ¿no? Buscamos también sacar algún beneficio de lo que estamos haciendo. Y debemos preguntarnos por qué estamos en la mesa. ¿Para sentirnos más importantes? ¿Para sentirnos más espirituales? Porque eso pasa. A veces estamos en la iglesia y queremos sentirnos más espirituales. Queremos llenar aún vacíos de nuestro interior. Queremos llenar aún traumas que tenemos en nuestro interior con cosas religiosas, queriendo sentirnos más espirituales que otros, acusando a otros, ¿no? Para ocultar nuestro propio pecado. Entonces, que Dios nos examine y pidámosle a Dios que nos examine. Y hay un versículo en Lucas 14:8, donde el Señor nos habla de una parábola y nos dice y nos da un consejo y nos dice, no se sienten a la mesa adelante, porque puede que llegue alguien más importante que ustedes y les haga pasar vergüenza y le diga, por favor, quítese o siéntese más atrás, por favor, y vamos a pasar una vergüenza, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, ¿qué nos dice? Siéntense en un lugar pues como más humilde, hágase un poquito más atrás, para que cuando el amigo, el que hizo la fiesta o el que está invitando al banquete, les diga, no, amigo, ¿qué hace allá atrás? Pase adelante y más bien, pues, reciba honra a través de su amigo, ¿no? Entonces, que también seamos un poco más humildes y que nuestro foco sea el Señor Jesús, ¿no? Para María, el foco fue el Señor Jesús. Para Judas, cualquier otra cosa, su propio ego o su propia ambición, ¿no? Y el tercero en esta historia es adoración y rendición. Este es un momento de suma intimidad y debe serlo. El momento a la mesa con el Señor debe ser un momento de suma intimidad. Que del tiempo que pasamos en la mesa con el Señor, derramamos nuestro corazón al Señor. Esto tiene implicaciones muy grandes que de pronto no alcanzamos a estudiarlas todas, pero lo que María hizo en este momento fue algo impresionante. Pero si algo podemos rescatar de ese momento y de la acción que hizo María, fue ese momento de adoración tan importante, ¿no? Que el Señor mismo lo dice, fue preparación para su misión, ¿no? Para lo que él tenía que hacer en la cruz. Eh, y para el Señor Jesús yo creo que fue un momento de sosiego, como de
de poder respirar un poco. Ese momento de adoración que produce María es un momento sumamente especial, donde María le da algo que es valiosísimo, ¿no? Este es un perfume que no es barato para nada. Piensa en el perfume que quiera actualmente, esos que valen 2 millones de pesos. Algo así era el perfume que María le rindió a los pies del Señor, pero no solamente eso, dice que lo enjuagó con sus cabellos, ¿no? Y esto también nos muestra la humillación y la rendición que tiene María delante del Señor, hablando un poco del punto anterior, dándole la importancia al Señor Jesús y mostrando el amor y la pasión que ella tiene por el Señor Jesús. Que del tiempo que pasamos en la mesa derramamos nuestro corazón al Señor de esta manera, como lo hizo María. La adoración también debe ser pública, sin importar el que dirán, ni siquiera los demás cristianos. Muchas veces tenemos miedo de hacer expresiones de adoración al Señor, hablando de esta adoración pública, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en la iglesia, a veces tenemos miedo aún de levantar nuestra voz y orar, de levantar nuestras manos al Señor y adorarlo, de hacer algo, una expresión física para adorar a nuestro Dios. Y yo creo que el Señor se regocija mucho cuando tenemos este tipo de adoración pública delante de Él. Cuanto más en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, ¿no? Que podamos tener esas expresiones de adoración donde la gente, pues de pronto queda extrañada, pero que vean que hay un pueblo que adora al Señor, ¿no? Y que no depende de un lugar, que no depende de un templo, por ejemplo, sino que nuestra vida es completamente de adoración delante del Señor. Y para terminar, quisiera que me acompañaran ahí un poco más adelantico en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era de aquel de quien hablaba, ¿no? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado luego, salió y era ya de noche. Entonces, recordamos el contexto de estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Que es pues lo que, lo que ven por acá atrás, que es lo que nosotros llamamos la última cena, ¿no? Que no fue la última, pero así lo reconocemos. Ese momento de la última cena. Entonces encontramos muchas cosas alrededor. De pronto vamos a recordar algunas cosas que no alcanzamos a leer por el tiempo, pero yo creo que usted de pronto ya lo ha leído o lo recuerda. Entonces en este último momento de, de estar ahí en la mesa con el Señor, lo primero que encontramos es intimidad. Dice que el Señor estaba conmovido, ¿no? Por todo lo que iba a pasar, pero sobre todo porque Judas lo iba a traicionar. Y esto nos ayuda a reconocer que el Señor también tiene sentimientos y que Él puede entendernos. Y esto es muy importante para nosotros reconocerlo porque a veces vemos a Dios como una cosa lejana, como una cosa que está ahí, como que no puede entendernos, como que es tan superior a nosotros, como que es tan Dios que no puede tener sentimientos, ¿no? Y este pasaje nos muestra todo lo contrario, que el Señor Jesús se conmovió porque iba a ser traicionado. Esto tocó su corazón. Y podemos ver otros momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando Lázaro muere, ¿no? Pues podemos reconocer que él se contristó en su corazón, que sintió tristeza. Entonces, esto nos ayuda a acercarnos un poco más al Señor en intimidad,
saber que Él nos puede entender y que siente también, ¿no? Eh, Luego podemos reconocer que el Señor saca palabras de su corazón en este momento de intimidad. Y esto sucede solamente a la mesa. Nos muestra al Señor Jesús como Padre. Más adelante en los capítulos y aún antes podemos ver un discurso que es larguísimo del Señor Jesús. Pero si ustedes leen cada una de las palabras que el Señor Jesús les dice a sus discípulos antes de ser entregado, ustedes pueden reconocer al Señor Jesús como Padre y que los está como aconsejando, que les dice, miren, va a pasar esto, pero ustedes hagan esto, miren, sientan esto, miren, les voy a dar las herramientas. Y podemos sentir el corazón del Señor Jesús como un padre que está cuidando a sus hijos, ¿no? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17 podemos reconocer cada parte del discurso del Señor Jesús de esa manera. Palabras que salen directamente del corazón. El Señor Jesús no les está predicando, no es como un pastor que está allá y ellos están allá como al frente y les está dando como un discurso, no, ellos están cerca ahí del Maestro y el Señor les está hablando como les hablaría un padre. Y eso lo podemos reconocer más adelante en el capítulo 14, donde les muestra y les dice, miren, yo les quiero mostrar al Padre, quiero que reconozcan en mí al Padre. Y esa es una de mis misiones, que ustedes puedan ver en mí al Padre. Entonces, palabras que salen de corazón, del corazón en ese momento de intimidad. También algo que nos muestra la intimidad que hay en este momento es cuando nos habla de que Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. O sea, ni siquiera de pronto yo creo que lo hacemos muy seguido cuando estamos ahí con nuestra familia, que de pronto son las personas con la que más confianza tenemos, ¿no? No, yo creo que cuando estamos a la mesa no nos recostamos ahí al lado de pronto de nuestro papá, de nuestra mamá, de pronto de algún hermano. Y miren el nivel de confianza que hay aquí de Juan, que tiene la capacidad de recostarse ahí, ¿no? Yo creo que ya se estaba era quedando dormido, no mentira. Pero eso es un momento de suma intimidad de que él puede recostarse ahí en el pecho del maestro, ¿no? Es como si estuviéramos a la mesa, todos reunidos, de pronto ahorita que pasamos las fechas navideñas y que estamos ahí con el pastor y que ustedes sientan la capacidad de que se pueden ahí abrazar al pastor, al pastor Américo, o sea, es algo así, es ese nivel de confianza que permite vislumbrar esto que nos muestra la palabra, ¿no? Juan estaba recostado ahí, ¿no? Y esto tiene otras implicaciones también, ¿no? Primero, que esto era una costumbre para Juan, o sea, no fue que en ese momento a Juan se le ocurrió ahí como recostársele ahí, de pronto estaba cansado y tenía sueño, entonces se recostó, no, esto era algo que era una costumbre, ¿no? Algo constante en la vida de Juan, que tenía esta confianza con el Señor Jesús. Y otra cosa implícita ahí es que podía escuchar el corazón del Señor. Solamente el que se recuesta ahí en el pecho del Señor puede escuchar el corazón del Señor. Y es algo que lo veíamos también al principio con la vida de Abraham, ¿no? Él conocía el corazón del Señor, él escuchaba el corazón del Señor y sabía cómo latía, ¿no? Sabía cuáles aún eran sus pensamientos. Y esto nos habla de suma intimidad, cosa que sucede ahí en la mesa con el Señor. Y otra cosa de intimidad que de pronto no le prestamos mucha atención era el pan mojado. Recuerdan que ahí dice, Pedro le hace señas ahí a Juan y le dice, hey, ¿y este por qué dice eso? O pregúntele a ver quién es el que lo va a traicionar. Y el Señor Jesús le dice, con el que yo moje el pan, ¿no? En otros, en Mateo y en Marcos nos habla un poco más de eso, pero dice, con el que yo meta la mano y moje el pan, ese es el que me va a traicionar. Y para nosotros eso pasa desapercibido de pronto porque no conocemos mucho de la cultura oriental, pero esto es un acto de suma confianza. El mojar el pan ahí en la bebida y pasárselo a otra persona es algo de suma intimidad. Y debemos reconocer que Judas era uno de los más cercanos al Señor Jesús. El pastor Américo de pronto nos lo mostraba en otras predicaciones, de que el Señor Jesús o las personas no le daban el manejo de la plata a cualquiera. Era algo que era, pues primero, y lo reconocemos también en nuestra sociedad, es algo muy delicado, ¿no? Es algo de suma confianza que uno no lo hace con cualquiera. Entonces, que el Señor Jesús moje el pan y se lo dé a una persona, pues nos da muestra de que es algo que es de mucha confianza. Y además, Judas tendría que estar cerca ahí del Señor, o sea, que estaba
Juan de un lado y tendría que estar Judas del otro lado para que el Señor Jesús moje el pan y se lo dé, ¿no? Entonces, intimidad. La segunda cosa es preparación para el servicio. Recordamos que antes del versículo 21, en los primeros capítulos, en el capítulo 13, en los primeros versículos, dice que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. Y esto está sucediendo ahí, todos están en la mesa, ¿no? Y el Señor Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y esto nos habla de una preparación para el servicio. Una purificación necesitamos para poder empezar nuestro servicio y continuamente necesitamos recordar eso. El Señor Jesús les dice, yo les he dado ejemplo y si yo lo hago, yo espero que ustedes lo hagan entre ustedes. Y eso nos habla de nuestra comunidad, ¿no? El momento, la mesa es un momento de comunión y necesitamos revisar nuestros pasos constantemente y de eso nos habla el lavar los pies. Es una analogía que nos sirve para pensar en nuestros pasos, en las cosas que hacemos, en los caminos que estamos haciendo. Necesitamos revisarlos constantemente. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús en la misma analogía nos dice, quiero que lo hagan entre ustedes. O sea que nosotros debemos también purificar los pasos de nuestros hermanos, lavar los pies de nuestros hermanos. Y eso es algo que de pronto nos raya, porque no nos gusta que nos digan nada. Si nos equivocamos, nos ponemos a la defensiva y no queremos que nadie nos diga nada porque no queremos sentirnos humillados, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos dice que necesitamos como comunidad purificar los pies de nuestros hermanos. Y eso también es servicio. Y eso también nos ayuda a servir a la comunidad. Si como comunidad entre nosotros no purificamos los pies de nuestros hermanos, pues va a ser muy difícil que como comunidad podamos servir de una manera perfecta a la comunidad que está a nuestro alrededor. Y otra cosa ahí en preparación de servicio es entender el ejemplo del Señor. En el versículo 6 del capítulo 13 dice, entonces vino a Simón Pedro, ¿no? Para lavarle los pies. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cómo tomamos el evangelio? ¿Nosotros lo tomamos realmente para ser humildes, para servir? ¿O tomamos el evangelio para sentirnos más? O sea, no, yo estuve con el Señor Jesús y hasta me lavó los pies y se vuelve algo como de prepotencia, ¿no? Y en nuestro ambiente eclesiástico podemos verlo, ¿no? Aún los títulos que ponemos son de prepotencia, ¿no? Y a algunos les decimos apóstoles y como que los endiosamos, ¿no? Y a otros les decimos profetas y etcétera, ¿no? Y esto se vuelve un problema porque el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a vivir una vida de humildad y de servicio. El Señor Jesús mismo lo dice en el capítulo 13. Yo les he dado ejemplo de humildad y de servicio, y yo quiero que ustedes sean iguales. Pero ¿cómo tomamos el evangelio en nuestras vidas, no? Que ojalá sea en humildad y para salvar a otros. Y el último punto en este tercer momento es un momento de eternidad profético. Un momento de eternidad profético. ¿Y eso qué quiere decir? Hay cosas que suceden en la mesa que nos hablan de la eternidad, porque el Señor Jesús vino a mostrarnos eso, ese camino de eternidad, que muchas veces pensamos que ay, cuando nos muramos es que comienza la vida eterna. No, la vida eterna comenzó desde ya, desde que nacimos, desde que el Señor Jesús se encontró con nosotros y ya sabemos que hay dos caminos, ¿no? Uno con Él y uno sin Él. Pero hay cosas que suceden en la mesa. En la mesa, el Señor nos dice lo que va a pasar. ¿Y cómo lo dice? A través de su palabra. Entonces, alrededor del contexto del capítulo 13, podemos ver que el Señor dice, alguien me va a traicionar. Luego le dice a Pedro, usted me va a negar. Luego le dice, van a venir por mí y me van a llevar y me van a matar y voy a sufrir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces podemos reconocer que en la mesa el Señor Jesús, el Señor nos dice lo que va a pasar a través de su palabra. Y es algo que innegablemente en nuestro contexto tenemos que apropiarnos de eso y reconocerlo. Hay muchas cosas que están pasando, hay muchas cosas que están pasando, que son proféticas, que están escritas en la Biblia y que el Señor Jesús nos las dijo que iban a pasar.
Y si nosotros nos hacemos los locos y pensamos que hay, que son coincidencias y que son cosas normales y que somos de pronto muy religiosos y muy fanáticos, pues nos vamos a perder, así como dice la palabra, mi pueblo se extravió por falta de profecía. Y ya tenemos todo escrito y ya el Señor nos dijo todo y ya nos tenemos la revelación de Él, ¿no? Y de todo lo que va a pasar. Necesitamos reconocer lo que el Señor nos ha dicho en la mesa. Todo lo que está pasando está escrito y es necesario que suceda. Así como en la vida del Señor Jesús fue necesario que Él sufriera y fuera crucificado, todo lo que está pasando actualmente, que de pronto nos pasaríamos del tiempo hablando de eso, pero es necesario que suceda. Aún el sufrimiento y todo lo que está sucediendo es necesario que suceda para la gloria de Dios. Otra cosa es que en la mesa del Señor nos recuerda quiénes somos. Y esto es muy importante. En el capítulo 13, cuando en el versículo 36 Jesús anuncia la negación de Pedro, eh, podemos ver que no le echen cara a esto, que no le dice, ay, usted es un perdido y usted me va a negar y fuera y ya no lo quiero más. No, el Señor Jesús no le dice eso. Hay otra digamos, en otro evangelio dice la misma historia, pero nos habla un poco más en Lucas capítulo 22, versículo 31, y dice que le dice a Pedro el Señor Jesús, tú me vas a negar, pero yo estoy rogando al Padre para que no te falte la fe. Y dice, después dice, le dice el Señor Jesús a Pedro que una vez pasado este momento, esta prueba, que vaya y confirme a sus hermanos, ¿no? Y qué bonito esto del Señor Jesús, recordarle la identidad a Pedro. Y esto es algo que sucede en la mesa. El Señor nos recuerda quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y esa identidad nos da propósito. Como a Pedro le dio el propósito de ir a confirmar a sus hermanos, a nosotros nuestra identidad en el Señor Jesús también nos da propósito, que es algo muy importante para nosotros. A veces estamos y no sabemos qué tenemos que hacer, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito, ¿no? Pero en Jesús, cuando Él nos recuerda quiénes somos, pues tenemos esa identidad, ¿no? Entonces, en la mesa, el Señor también nos recuerda para dónde vamos. El Señor Jesús les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor Jesús nos muestra el camino al Padre. El Señor Jesús les dice, yo estoy aquí, pero yo tengo que regresar a mi Padre. Y el Señor Jesús nos muestra ese camino. Nosotros también vamos en la misma dirección, en el camino al Padre. El Señor Jesús dice, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, todo lo que les he dicho, es para mostrarles al Padre. El Señor Jesús nos quiere acercar al Padre. Y esa es nuestra eternidad también, ¿no? Acercarnos al Padre y conocerlo. Y el último es, en la mesa el Señor nos bendice. Y hay algo muy bonito que sucede en el capítulo 17, ya finalizando el discurso que el Señor Jesús les da. Y es que muchas veces nosotros pensamos que la bendición es cosas materiales, que la bendición es que el Señor me conteste afirmativamente lo que yo le estoy pidiendo, que la bendición de Dios es cualquier otro tipo de cosa. Pero miren que la bendición de Dios a través del Señor Jesús fue que Él oró por ellos al final, ¿no? Y qué bonito, y quisiera invitarlos ahí en su lugar, antes de tomar la Santa Cena y de compartir estos elementos. Si usted puede cerrar sus ojos ahí un momento y yo voy a leer esta oración y esta bendición que es para nosotros, la oración que el Señor Jesús hizo por Él y por nosotros. Entonces, si puede disponer su corazón ahí en su lugar y cerrar sus ojos y escuchar esta oración, y luego pasamos a este momento de la Santa Cena, habiendo hecho ya esta introducción, y disfrutar del sacrificio del Señor Jesús en nuestras vidas, que nos da salvación. Es algo que es como contrario, ¿no? Que nosotros podamos disfrutar del sufrimiento de alguien más, pero algo así es. El Señor Jesús se sacrificó por nosotros con tanto amor que ahora nosotros podemos disfrutar de una vida abundante, de una vida nueva, de una vida eterna y abundante. Y dice así la palabra del Señor: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo soy, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendición, porque aún antes de conocernos nos has amado, porque aún antes de que nosotros te conociéramos, nos has amado, Señor, y nos has santificado, y nos has guardado del mundo, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón por tu gran sacrificio en la cruz del Calvario, eso que hoy recordamos, Señor, con tanta pasión. Ahora, empezando este nuevo año, Señor, qué mejor que estar a la mesa contigo, Señor, y escuchar tus palabras y recostarnos en tu pecho y escuchar tu corazón, Señor. Sentir que tú nos amas, Señor. Disfrutar de tu persona, Señor. Te amamos tanto, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado algo mejor, Señor, una vida eterna contigo, Señor. Has abierto nuestros ojos, Señor, y nos has dado tu luz, Señor. Y nosotros, como dices tú en tu oración, Señor, hemos guardado tu palabra, Señor, y hemos sido recogidos por ti, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, porque aún muchos se han perdido, pero tú nos has salvado a nosotros, tú nos has alcanzado a nosotros, Señor. Cuánta misericordia, Señor, tienes tú por nosotros, Señor. Nuestro corazón, Señor, explota de agradecimiento y de acciones de gracia, Señor, porque nos amas tanto, Señor, y no lo merecemos, Señor, y no merecíamos tu sacrificio. Ni siquiera merecíamos ser llamados tu pueblo, Señor, y ser acogidos como tus hijos adoptivos, Señor. Pero aún así tú nos alcanzaste, Señor, y nos amaste, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Si puede tomar los elementos ahí en su lugar, el pan y el vino,
mientras le damos gracias al Señor Jesús por habernos amado tanto y por haber derramado su sangre por nosotros hasta que no quedó una sola gota, por el pan que simboliza su cuerpo, ese cuerpo molido, sacrificado, lacerado, solo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser sanos, para que pudiéramos ser restaurados. Su sangre nos limpia de todo pecado, borra nuestro pasado, restaura nuestra vida, nos da una nueva identidad. Ahí con los elementos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y oramos por el pan. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor. Gracias como decía Jonathan, Señor, por entregarte a nosotros. Gracias por tanto amor, papá. Hoy queremos, Señor, unánimes juntos, Señor, incluso como nos lo enseñaste hace un momento, papá, como nuestro Señor Jesús oró por nosotros en unidad, como uno, papá. Levantamos nuestros corazones en agradecimiento, Señor. Gracias, papá, porque tú has alimentado nuestros corazones, Señor. Gracias, papá, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Queremos decirte, Señor, que nuestros corazones, papá, están dispuestos para ti. Que, Señor, que lo que has hecho en la cruz, papá, no es en vano, Señor. Que hoy nosotros, papá, te hemos aceptado, Señor, como nuestro Salvador. Que nuestra vida, papá, está dispuesta para hacer tu voluntad. Gracias por recordarnos el hecho de estar en tu mesa, papá. Por ese valor, papá, de podernos sentar a tu lado, de poder entenderte y conocerte, Señor. Y hoy cada uno de nosotros, Señor, levanta, papá, nuestros corazones delante de ti para darte gracias, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que no podemos sin ti, Señor, que no queremos vivir sin ti, que tú eres lo más importante para nuestras vidas, papá. Y agradecemos ese valioso sacrificio, Señor. Y nuevamente, papá, no será en vano. Nuestros corazones están dispuestos a ti, Señor, a honrarte a ti. De todo corazón te amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, papá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Oramos por la copa. Padre Celestial, bueno, queremos darte gracias porque aún sin entenderlo en su totalidad, aun cuando no te conocíamos, hemos recibido de tu amor, de tu misericordia, Señor. Y el día de hoy sí podemos reconocer que tú nos has perdonado, que tú nos has reconciliado contigo mismo, que tú has hecho todo. Que si pudiéramos colocar un porcentaje, Señor, pudiéramos decir que tú has hecho el 100% de esa reconciliación. Y hoy, Señor, lo reconocemos, entendemos ese valor, Señor, y aún como tus discípulos, después de que aún tú moriste allí en la cruz y resucitaste, podemos ver en sus vidas que ninguno de ellos retrocedió, ninguno de ellos pudo devolverse a su antigua manera de vivir, sino que lo entregó también todo, Señor, para vivir conforme a tu voluntad.
Hoy, Señor, queremos también tomar a través del conocimiento que nos has dado, tomar ese reto, esa responsabilidad, en muestra de gratitud, Dios, de vivir conforme a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Reconocemos que nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Si pudiéramos mirar aún las características de aún la sangre que tú derramaste, tiene nutrientes, tiene todo lo que necesitamos, tiene todo aún lo que hace que funcione nuestro organismo, Señor. Y hoy reconocemos que tú tienes todo lo que nosotros necesitamos, Señor, para vivir. Y te damos gracias, Señor. No hay palabras, Señor, que darte gracias y vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. Así que te damos gracias por esa reconciliación, por ese amor tan grande que nos has dado, Señor, y que podemos disfrutar el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Infinitas gracias, Señor, te damos por permitirnos, Señor, ser partícipes de la Santa Cena, Señor, que es símbolo de tu cuerpo, de tu sangre. Como tú lo decías, Señor, que ahora somos parte de ti, somos parte de tu cuerpo, Señor. Y no solo recordamos, Señor, tu sacrificio, no solo recordamos tu resurrección, no solo recordamos nuestra salvación, sino que, como dice tu palabra, Señor, recordamos que tú vuelves. Recordamos, Señor, que tú vienes por tu iglesia, que tú nos rescatas, Señor, también del mundo. Y esperamos con ansia, Señor, tu venida, Dios. Queremos, Señor, siempre estar listos, siempre estar preparados, Señor. Y por eso hacemos este símbolo de la Santa Cena, Señor, para siempre recordarte y siempre buscar estar preparados para ti, Señor. Como lo decía Eduardo, Señor, queremos, Señor, vivir una vida que te agrade a ti, Señor, en santidad. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por el nuevo año que nos permites vivir, Señor. Entregamos todas las cosas en tus manos, Señor. Te damos gracias desde ya, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por todas tus respuestas, Señor, a las oraciones que hacemos, Señor, desde hace tiempo, Señor. Sabemos que no importa cuál sea la respuesta, Señor, a nuestras oraciones, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros y lo que tú decidas, Señor, está bien para nosotros porque es para nuestro beneficio, Señor. Cada reto, Señor, cada proyecto, Señor, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro estudio, lo rendimos delante de ti, Señor, en tu altar, Señor, para que tú tomes el control total de nuestras vidas, Señor, para que tu Espíritu Santo sea dirigiendo cada paso que damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos toda nuestra vida en tus manos, Señor, porque sabemos que tú eres mejor que nosotros, Señor. Ponemos aún nuestras fuerzas, Señor, delante de ti, Señor, porque sabemos que cuando nuestras fuerzas se acaben, tú estás ahí, Señor, para consolarnos, Señor, aún para redarguirnos, Señor, para darnos confianza a través de tu palabra, Señor, para decirnos que no tengamos miedo si tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra ayuda, Señor, tú eres nuestro sustento, Dios. Te damos muchas gracias por todo y en todo, Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, por nuestra familia en la fe, por esta iglesia, Señor, por cada persona que compone, Señor, este cuerpo que tú has formado, Señor, aún desde antes de que pensáramos en eso, Señor. Tú nos has hecho parte de tu cuerpo, Dios, y te agradecemos por eso también, Dios. Permítenos, Señor, ser buenos cristianos, Señor, seguir tus pasos, seguir tu ejemplo, Padre Celestial, y que podamos ser de bendición aún para nuestra comunidad de fe, Señor, que pongamos en obra, Señor, los dones, Señor, y los talentos que tú has puesto, Señor, que son para la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.